Hola, bienvenido a Dev Training. Estamos de nuevo en el tutorial de introducción a Python. En el episodio de hoy abordaremos las funciones en Python. Pero antes recordemos lo visto en el episodio anterior. En el episodio anterior conocimos los tres tipos principales de condicionales en Python: if, elif y else, que se utilizan en combinación y nos permiten ejecutar bloques de código dependiendo de la evaluación de una condición dada. Asimismo, abordamos los bucles: el bucle for, que nos permite iterar sobre una secuencia, y el bucle while, que nos permite repetir un bloque de código mientras se cumpla una condición. Ahora sí, comencemos. Las funciones son bloques de código que realizan una tarea específica y pueden ser reutilizadas en diferentes partes del programa. Esto hace que el código sea más modular y fácil de mantener. Entonces, ¿qué son las funciones? Las funciones son bloques de código reutilizables que realizan tareas específicas y se pueden definir para evitar repetir el código una y otra vez dentro de un programa. De esta manera, en lugar de escribir el mismo código varias veces, se puede llamar a una función que realiza la tarea requerida. La sintaxis para definir una función en Python es la siguiente. En Python, una función se define utilizando la palabra reservada def, seguida del nombre de la función y los parámetros que recibe entre paréntesis. Por ejemplo, def suma a, b define una función llamada suma que recibe dos parámetros, a y b. En este ejemplo, la función realiza la operación de suma y devuelve el resultado mediante la instrucción return. Veamos otro ejemplo para calcular el área de un rectángulo. Definamos def área rectángulo y sus parámetros son base y altura. Calculamos el área asignándole a la variable área base multiplicado por altura y devolvemos la variable área. En este caso, la función recibe dos parámetros, la base y la altura del rectángulo. La función multiplica la base por la altura para calcular el área y devuelve el resultado. Parámetros y argumentos en funciones. Las funciones pueden tener parámetros, como ya vimos, los cuales son valores que se pasan a la función para que ésta los utilice en una operación. Cuando se llama a una función, se puede proporcionar uno o varios valores como argumentos para esos parámetros. Los parámetros en la definición de una función se colocan entre paréntesis después del nombre de la función, tal como lo vimos en el ejemplo de la suma. En ese ejemplo, la función suma tiene dos parámetros llamados a y b. Estos parámetros se utilizan en la operación que realiza la función, que es en este caso sumar los valores a y b. Cuando se llama a una función, se pueden proporcionar valores para los parámetros de dos maneras: posicionales y por la palabra clave. En los argumentos posicionales, los valores se proporcionan en el orden que se definen los parámetros en la función. Por ejemplo, resultado igual suma 2,3. En este ejemplo, el valor 2 se asigna al parámetro a y el valor 3 se asigna al parámetro b. También es posible proporcionar valores por palabra clave, especificando el nombre del parámetro y su valor. Por ejemplo, resultado igual suma a igual 2, b igual 3. En ese ejemplo, los valores se proporcionan mediante sus nombres, lo que le permite especificar los valores en cualquier orden, además de los argumentos posicionales. Y por la palabra clave, también existen argumentos por defecto, que son valores que se asignan automáticamente a los parámetros
si no se proporciona ningún valor para ellos. Por ejemplo, def suma a, b igual 0. En este ejemplo, el parámetro b tiene un valor por defecto de 0. Si se llama a la función con solo un argumento, se asigna automáticamente el valor 0 al parámetro b. Estos son solo algunos de los ejemplos de cómo se pueden utilizar los parámetros y argumentos en Python. La capacidad de utilizar parámetros y argumentos permite que las funciones sean más flexibles y reutilizables, lo que las hace una herramienta poderosa en la programación. Retorno de valores en funciones. En Python, las funciones pueden devolver valores utilizando la sentencia return. El valor que se devuelve puede ser cualquier objeto, como un número, una cadena, una lista o incluso otra función. La sentencia return finaliza la ejecución de la función y devuelve el valor especificado. Si la función no especifica un valor de retorno, con return devuelve none por defecto. Veamos un ejemplo de la función suma que devuelva dos valores. Return a más b. En este ejemplo, la función suma toma dos argumentos, a y b, y devuelve la suma de ambos. También es posible devolver múltiples valores en una sola función utilizando tuplas. Por ejemplo, def multiplicación y suma a, b, return a por b, a más b. En este ejemplo, la función multiplicación y suma toma dos argumentos, a y b, y devuelve una tupla que contiene el producto de a y b y la suma de a y b. Es importante tener en cuenta que una vez que se ejecuta la sentencia return, la función finaliza y cualquier código después de return no se ejecuta. Por lo tanto, es importante asegurarse que la sentencia return esté en el lugar correcto dentro de la función. Funciones anidadas y recursividad. Hablemos sobre dos conceptos avanzados en Python, las funciones anidadas y la recursividad. Ambos nos permiten escribir código más elegante y eficiente y pueden ser muy útiles en situaciones específicas. Comencemos hablando sobre las funciones anidadas. Una función anidada es simplemente una función definida dentro de otra función. La función interna se puede acceder y utilizar solo dentro de la función externa. Veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos una función llamada suma que recibe dos argumentos, a y b. Dentro de suma definimos una función interna llamada suma1 que toma un argumento c y devuelve c más 1. Finalmente, la función suma devuelve la suma de los dos valores devueltos por suma1 aplicados a y b. Es importante destacar que la suma 1 solo puede ser llamada dentro del suma. Otro concepto interesante que veremos es la recursividad. La recursividad es una técnica en la que una función se llama a sí misma para resolver un problema. Puede ser difícil de entender al principio, pero una vez que lo entiendas, la recursividad puede ser muy poderosa. Veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos una función llamada factorial que toma un argumento n. Si n es igual a 0, la función devuelve 1. De lo contrario, la función se llama a sí misma con n-1 como argumento y multiplica el resultado por n. Esto se repite hasta que n sea igual a 0. La recursividad se puede utilizar para resolver muchos problemas diferentes, como calcular la secuencia Fibonacci o buscar elementos en una estructura de datos recursiva. Muy bien, estos son los conceptos que debíamos adicionar a este episodio sobre funciones. Espero que hayas comprendido en qué consisten y cómo utilizarlas. Hagamos un resumen de lo visto. Las funciones en Python son bloques de código reutilizables que realizan tareas específicas. Las funciones tienen la capacidad de utilizar parámetros y argumentos que sean
flexibles y reutilizables. Una función con la sentencia return permite devolver un valor. Una función anidada es aquella que es declarada dentro de otra función. Y finalmente, la recursividad es una técnica en la que una función puede llamarse a sí misma para resolver un problema. Y eso es todo por hoy. Te espero en el siguiente episodio en el que hablaremos sobre las estructuras de datos. Recuerda que la práctica hace al maestro, así que sigue programando y entrenando tus habilidades. Nos vemos en el siguiente episodio.